El olor a vainilla y canela todavía flotaba en el aire cuando mi hija sonrió frente a todos y dijo: «Mamá, hice tus cupcakes favoritos. Come uno, por favor». Aquella frase, tan simple, tan dulce, fue como una campanada oscura dentro de mí. Algo en su mirada no encajaba. No era la mirada de una hija amorosa. Era una mezcla rara de nervios y prisa, como si esperara que yo diera un bocado para que algo más, algo definitivo, pudiera comenzar. Yo había cumplido 66 años hacía apenas 2 semanas y creía que ya nada podía sorprenderme en esta vida. Me equivoqué. Aquella Nochebuena estaba a punto de dividir mi existencia en un antes y un después. La mesa estaba llena de luces, guirnaldas rojas, copas brillantes y risas forzadas. Mi yerno brindaba con su madre, aquella mujer orgullosa que siempre me miró por encima del hombro. Mi nieta jugaba con los lazos del mantel sin entender nada de las tensiones que se respiraban entre adultos. Y mi hija, tan pulcra, tan correcta, colocó frente a mí el plato con el cupcake más bonito de todos. Glaseado blanco, chispas plateadas, un pequeño adorno en forma de estrella. Lo miré sin tocarlo. Ella no apartaba los ojos de mí. Sentí un escalofrío, como si una mano invisible me recorriera la espalda. Tomé el tenedor con lentitud. Algo dentro de mí gritaba que no comiera. No sabía explicar por qué, solo sabía que debía escuchar esa voz. Fue entonces cuando mi suegra se levantó para acercarse a la mesa, reclamando en voz alta que nadie le había servido postre aún. En un movimiento casi imperceptible, con el pulso sorprendentemente firme para una mujer temblorosa por dentro, deslicé mi plato hacia el lugar que ella acababa de ocupar y tomé el suyo, aún vacío. Nadie notó el cambio, nadie, excepto mi hija. Sus ojos se abrieron apenas un segundo. Luego volvió a sonreír. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. 15 minutos después, el infierno se desató en medio del villancico que sonaba de fondo. Mi suegra dejó caer la copa de vino, llevándose de pronto las manos al pecho. Su rostro se puso pálido como una vela apagada y sus labios comenzaron a temblar. Pensamos que se había atragantado. Yo fui la primera en levantarme. Mi hija también se levantó, pero no para auxiliarla, sino para mirar el plato con desesperación. «No, no puede ser», murmuró sin darse cuenta. Entonces comprendí todo. El grito de auxilio de mi suegra fue ahogado por un espasmo violento. Cayó al suelo ante la mirada atónita de todos. La ambulancia tardó una eternidad que solo existe en las pesadillas. Mi yerno gritaba su nombre, la familia lloraba, y mi hija caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Sus manos temblaban de rabia, no de miedo. Nadie lo notó entonces. Yo sí. Mientras los paramédicos se llevaban a mi suegra, mi hija me miró, y en su mirada no había culpa. Había furia, había frustración, como si algo hubiera fallado en un plan perfectamente calculado. Esa noche nadie regresó a la mesa. El pavo quedó intacto. Las luces navideñas seguían parpadeando como burlándose de nuestra tragedia. Yo me senté sola en la cocina, con el plato intercambiado todavía frente a mí. No lo había tocado. Lo observé durante largos minutos. Algo dentro de mí ya sabía que aquel cupcake no era solo un postre. Era un arma. Horas después, en el hospital, los médicos hablaron de una intoxicación severa. Si hubiera tardado 10 minutos más, no lo contaba, dijeron. Yo escuchaba todo en silencio, mientras mi hija caminaba por el pasillo fingiendo llanto. Abracé a mi nieta, que temblaba sin entender por qué su abuela estaba conectada a tantos cables. Yo la estreché con fuerza, como si al hacerlo pudiera protegerla de todo el veneno invisible que había crecido en su propia familia. No dormí esa noche. Volví sola a mi casa al amanecer. El silencio era tan espeso que dolía en los oídos. Fui hasta la cocina. El basurero seguía intacto. Lo abrí sin pensar demasiado. Entre restos de papel de regalo y cáscaras de mandarina, descubrí un pequeño frasco oscuro, sin etiqueta, vacío. Mi respiración se quedó atorada en el pecho. Lo tomé con un pañuelo, con dedos torpes.
Mi hija siempre fue cuidadosa. Sin embargo, el miedo hace cometer errores. Me senté en la silla donde tantas veces la había ayudado con las tareas cuando era niña. Mi niña, pensaba entonces. Aquella criatura dulce que yo misma arrullé ahora era capaz de algo que aún me negaba a nombrar en voz alta. Intento, plan, veneno. Las palabras eran cuchillos. Yo quería seguir siendo madre, pero la verdad me estaba empujando hacia un borde que jamás imaginé pisar. Al amanecer sonó mi teléfono. Era mi yerno. Mi suegra seguía con vida, pero su estado era crítico. Escuché la respiración agitada del otro lado. Le di palabras de consuelo que yo misma no creía. Colgué con las manos heladas. Miré el frasco de nuevo. Pensé en mi nieta. Pensé en mi hija. Pensé en mí. ¿Desde cuándo una madre deja de reconocer a su hijo? ¿Desde cuándo el amor se convierte en miedo? Entendí entonces que aquella Nochebuena no fue un accidente. Fue un ensayo de muerte. Y yo, sin saberlo, había sido la primera elegida. Pero alguien más terminó pagando el precio. Aquel mismo día, mirando el árbol de Navidad aún encendido en la sala, comprendí que ya no podía fingir. Había cruzado un umbral del que no existe regreso, y aunque mi corazón de madre aún sangraba, algo nuevo estaba naciendo dentro de mí. Una determinación fría, firme, que no conocía hasta entonces. No sabía aún hasta dónde llegaría la traición de mi propia hija. Solo sabía que aquella noche, mientras todos cantaban villancicos, alguien había intentado matar, y que, por instinto o por destino, yo había cambiado el curso de esa muerte. El silencio que quedó después fue más aterrador que cualquier grito, y supe, con una certeza absoluta, que aquella Navidad jamás terminaría para mí. La madrugada avanzó lenta, como si el tiempo también temiera moverse después de lo ocurrido. Cuando por fin pude volver al hospital, el olor a desinfectante y metal me golpeó de frente. Mi yerno dormía encorvado en una silla del pasillo, con el rostro hundido entre las manos. Mi hija no estaba. Pregunté por ella y me dijeron que había salido a tomar aire. No volvió en horas. Aquello me dejó un nudo extraño en el estómago. La suegra estaba conectada a tubos y monitores. Su respiración era débil, irregular. La mujer que durante años imponía su presencia con una sola mirada, ahora parecía pequeña, casi frágil. Me senté a su lado sin que nadie me lo pidiera. No lo hice por cariño. Lo hice porque necesitaba verla respirar, necesitaba saber que seguía viva, y que alguien tendría que responder por lo que le habían hecho. Un médico joven se acercó más tarde. Fue una intoxicación por una sustancia no habitual en alimentos, me dijo en voz baja. Aún no podemos precisar cuál. Se está investigando. ¿Fue un accidente?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Me miró con cautela. Eso también se está investigando, señora. Esas palabras se me clavaron como agujas. Se está investigando. Nadie se atrevía a decir lo que todos ya comenzaban a sospechar. Al salir de la habitación, vi a mi hija al final del pasillo, hablando con un médico. Reía suavemente. No lloraba. No temblaba. No estaba deshecha como yo esperaba de una hija que casi ve morir a su suegra. Al verme, cortó la conversación enseguida. «Mamá, fue un susto horrible», dijo acercándose. «Menos mal que fue solo una intoxicación». «Solo». Aquella palabra me heló la sangre. «¿Solo?», repetí. «Sí, accidental, seguro. A veces las comidas se contaminan», añadió con rapidez. Yo asentí sin discutir. En ese momento comprendí algo importante. Mi hija necesitaba que todos creyéramos que aquello había sido un error del destino, y yo necesitaba fingir que le creía. Cuando regresamos a casa al amanecer, ella se encerró en su habitación sin decir palabra. Yo no dormí. Me senté en la cocina con una taza de café frío entre las manos. El frasco oscuro que había encontrado en el basurero estaba envuelto todavía en el pañuelo dentro de mi bolso. Lo saqué con cuidado y lo miré bajo la luz. No tenía marca, no tenía identificación. Era perfecto para no dejar huella. Recordé entonces algo del día anterior que había pasado inadvertido entre luces y villancicos. Mi hija había llegado más temprano que todos. Dijo que venía a ayudar con los preparativos. Trajo consigo una bandeja cubierta con papel aluminio. Yo confié. Siempre confié. Aquella confianza ahora me pesaba como una culpa. A media mañana, ella salió de su habitación. Ya arreglada, el cabello peinado con precisión. «Voy al hospital a ver a mi suegra»,
dijo sin mirarme a los ojos. No puedo quedarme aquí sin hacer nada. Está bien, respondí. Salió sin despedirse. Yo esperé unos minutos antes de moverme. Luego fui directo a su habitación. No sabía exactamente qué buscaba. Tal vez quería convencerme de que todo era un error. Pero la verdad no se deja convencer cuando ya está despierta. Revisé su bolso pequeño, el que había usado la noche anterior. Dentro encontré recibos de supermercado, su billetera, su teléfono y un envoltorio de plástico similar al que cubría el frasco que yo tenía escondido. Lo guardé sin que nadie me viera. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a delatarme. Encendí su computadora. Estaba protegida con contraseña, pero usé una que jamás cambió. El nombre de su hija, mi nieta. La pantalla se iluminó obediente. Sentí una mezcla de miedo y vergüenza al invadir su intimidad, pero el instinto de protección era más fuerte que cualquier escrúpulo. No encontré nada en los primeros archivos, solo fotos familiares, documentos del trabajo, música. Estaba a punto de cerrarla cuando vi una carpeta recientemente abierta. No tenía nombre, solo una fecha. Dentro había búsquedas, dosis letal sin dejar rastro, sustancias indetectables en sangre, intoxicación alimentaria simulada. El mundo se me vino encima en silencio. Me senté en su cama, incapaz de respirar por unos segundos. Aquello ya no era una sospecha, era una confirmación. Borré cada archivo que había abierto, dejé todo exactamente como estaba y regresé a la cocina. Me obligué a desayunar para no levantar sospechas cuando ella regresara. Cada bocado me sabía a ceniza. Al mediodía sonó el teléfono. Era mi yerno. Mi madre despertó, dijo con voz agotada. Está débil, pero fuera de peligro inmediato. Sentí alivio. Y algo más. Tiempo. Mientras ella viviera, la verdad aún podía esperar su momento perfecto. Mi hija volvió más tarde. Traía los ojos apenas enrojecidos, pero su voz seguía firme. Está estable, me informó. Los médicos dicen que fue algo hormonal, una reacción alérgica extraña. ¿Eso te dijeron?, pregunté con suavidad. Sí, respondió evitando mi mirada. ¡Qué alivio!, dije. Menos mal que nadie sospecha de nada. Aquella frase la hizo estremecerse apenas. Lo vi. Fue mínimo, imperceptible para cualquiera, menos para una madre. Esa noche, mientras ella dormía, yo me senté en la habitación de mi nieta a mirarla respirar. La niña dormía ajena a todo, con los puños cerrados junto al rostro. Pensé en la madre que yo había sido, en los sacrificios, en las veces que defendía a mi hija incluso cuando no la entendía. Pensé en cuántas mentiras pueden crecer dentro de un ser humano sin que nadie las note. Ya no dudaba de lo esencial. Alguien había querido matar en mi casa, y ese alguien tenía mi sangre. Pero aún no conocía el verdadero motivo, y esa respuesta sería todavía más dolorosa que la traición. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, con la luz apagada y el corazón en vela. Desde el sillón podía ver la puerta del cuarto de mi hija, cerrada, silenciosa. Detrás de esa puerta dormía la mujer que yo había parido, alimentado, protegido, y que ahora era capaz de buscar la muerte con la misma precisión con la que una vez aprendió a escribir su nombre. Me pregunté en qué momento exacto se torció su camino, si fue un paso lento, invisible, o si siempre hubo algo oscuro creciendo dentro de ella que yo no quise ver. Recordé su infancia con una claridad que dolía. Era una niña callada, observadora, de esas que parecen maduras antes de tiempo. Cuando su padre murió, ella tenía apenas 9 años. Nunca volvió a ser la misma. Yo trabajaba jornadas dobles para sacarla adelante. Llegaba agotada, con las manos partidas, pero siempre encontraba fuerzas para leerle un cuento, para revisar sus cuadernos, para besarle la frente antes de dormir. Creció escuchando que el mundo no nos debía nada, que todo había que ganarlo con esfuerzo. Quizá fue ahí donde confundió la ambición con la supervivencia. Cuando conoció a su esposo, yo sentí un alivio extraño. Era un hombre tranquilo, correcto, trabajador, pero su madre siempre me inquietó. Desde el primer día me miró como si yo fuera un estorbo, como si mi sola presencia manchara su estirpe. A mi hija eso no parecía importarle. Al contrario, se esforzaba por agradarle, por imitarla,
por convertirse en aquello que aquella mujer poderosa representaba. Yo observaba desde fuera, sintiendo cómo mi lugar se reducía poco a poco, como una sombra al atardecer. Los primeros problemas llegaron con el dinero. La suegra siempre ponía condiciones. Ayudaba, sí, pero a cambio de control. Control sobre la casa, sobre el negocio de mi yerno, sobre la crianza de mi nieta. Mi hija aceptaba todo sin quejarse. Yo, en cambio, protestaba. Y cada protesta mía era seguida por un silencio frío de su parte. Empezó a verme como una amenaza, no como una madre. A medida que los años pasaban, su ambición crecía. Yo la veía calcular cosas que antes no le interesaban. Propiedades, seguros, herencias. Hablaba de la fortuna de su suegra como si ya le perteneciera por derecho. Todo eso será de mi hija algún día, repetía. Yo intentaba advertirle, decirle que el dinero ajeno no se cuenta antes de tiempo. Ella solo sonreía como quien ya sabe algo que los demás ignoran. Pensar en todo eso mientras la escuchaba respirar detrás de la pared me provocaba una tristeza tan grande que me apretaba la garganta. No quería que fuera culpable, no quería que fuera verdad, pero las búsquedas en su computadora ardían en mi memoria. Dosis, sustancias, indetectables. Eso no se busca por curiosidad, eso se busca con intención. Al amanecer me sorprendió el sonido de la ducha en su habitación. Mi hija se preparaba para ir al hospital de nuevo. Yo fingí dormir en el sillón. La escuché salir sin hacer ruido. Cuando la puerta principal se cerró, sentí un peso brutal caer sobre mi pecho. Me levanté despacio. El silencio de la casa ya no era el mismo. Ahora tenía un eco de traición. Fui a su habitación con más calma que la noche anterior. Ya no buscaba confirmar nada. Buscaba entender. Revisé los cajones con más detalle. Encontré contratos, extractos bancarios, papeles que no correspondían a su nivel de ingresos. Nada ilegal a simple vista, pero sí sospechoso. En una carpeta escondida bajo la ropa encontré algo que terminó de romperme. Una copia del testamento de su suegra. Subrayado, con anotaciones al margen en letra de mi hija. Fechas, montos, observaciones sobre cláusulas médicas y posibles incapacidades. Aquello no era un interés familiar, era un estudio de campo. Me senté en la cama con ese papel entre las manos. Comprendí que el cupcake no había sido un acto impulsivo. Había sido el resultado de meses, quizás años, de planificación. El objetivo no era solo matar, era acelerar una herencia, asegurar un futuro inmediato, convertir un accidente en dinero. El dolor que sentí en ese instante no fue solo por la víctima, fue por mí. Porque entendí que aquella hija por la que yo había sacrificado mi vida entera ya no existía como yo la recordaba. Había sido reemplazada por una mujer capaz de cruzar una línea que yo jamás imaginé. Cuando regresó del hospital, traía el mismo gesto contenido. «Sigue estable», informé frío. «Los médicos creen que se salvará». «Qué alivio», respondí mirándola a los ojos. Entonces su plan no salió como esperaba. Se quedó inmóvil. «¿Qué dices, mamá?» «Digo que quien intenta matar, espera que funcione», respondí con voz suave, casi maternal. Su rostro palideció apenas un segundo. Luego sonrió. «No sé de qué hablas. Estás nerviosa por todo esto». «Tal vez», dije. «O tal vez tú estás mucho más tranquila de lo que deberías». No discutimos. No hizo falta. Entre nosotras, algo se había quebrado para siempre. Esa noche, soñé con su infancia, con su voz llamándome desde la otra habitación. Desperté con lágrimas. Me llevé la mano al pecho, respirando con dificultad. Ya no era solo una madre herida. Ahora era una madre ante un abismo moral imposible de negar. Días después, me informaron que la suegra sería trasladada a una clínica privada. La familia comenzó a hablar de contratos, de bienes, de decisiones urgentes, por si acaso. Vi cómo los ojos de mi hija brillaban con una ansiedad que no sabía disimular. Y fue entonces cuando entendí algo aún más aterrador. Aunque el primer intento había fallado, ella no se rendiría. Yo, en cambio, estaba despertando. Ya no quería protegerla de la verdad. Ahora quería proteger a mi nieta de su propia madre. Y para eso, debía llegar hasta el fondo de todo, aunque ese fondo me obligara a perder para siempre a la hija que una vez sostuve en mis brazos.
El traslado de mi consuegra a la clínica privada se hizo 2 días después, al amanecer. La ambulancia pasó frente a la casa con las sirenas apagadas, como si quisieran esconder la gravedad detrás de un falso silencio. Mi hija observó desde la ventana con los brazos cruzados, los labios apretados, los ojos brillando con una mezcla inquietante de alivio y frustración. Yo fingí no verla. Fingí no ver muchas cosas desde entonces. Pero por dentro cada detalle se me quedaba clavado como una astilla imposible de sacar. Aquel mismo día, la casa volvió a llenarse de visitas. Hermanos, cuñados, vecinos curiosos, todos trayendo palabras de apoyo, café, murmullos. Yo me movía entre ellos como un fantasma. Nadie sospechaba de nada. Nadie imaginaba el monstruo que estaba creciendo dentro de esa cocina donde tantas veces horneamos juntas galletas para la merienda. Mi hija se mostraba solícita, preocupada, amable con todos. Sabía actuar, siempre lo supo. Desde niña había aprendido a ajustar su rostro a lo que el mundo esperaba ver. Esa habilidad, que yo alguna vez admiré como inteligencia, ahora me resultaba aterradora. Cuando por fin la casa quedó en silencio, cerca de la medianoche, sentí que era el momento. Esperé a escuchar su respiración profunda desde su habitación. 10 minutos, 15. El tic-tac del reloj marcaba cada segundo como si también él supiera que algo iba a revelarse. Entonces me levanté. Fui directo a la cocina. Encendí solo la luz del extractor para no llamar la atención. El basurero seguía en su lugar, lleno de restos de los días anteriores. Me coloqué los guantes de limpieza que siempre guardo bajo el fregadero y empecé a hurgar con una mezcla de asco y determinación. Bolsas plásticas, cáscaras, servilletas manchadas de glaseado, hasta que mis dedos tocaron algo duro. Saqué el objeto con cuidado. Era otro frasco. Pequeño, oscuro, sin etiqueta. Me quedé mirándolo con el corazón golpeándome las sienes. No era el mismo que había encontrado el primer día. Este aún tenía un residuo pastoso en el fondo, transparente, casi invisible. Lo acerqué a la luz. Un olor leve, químico, apenas perceptible. El mismo olor que había sentido en la habitación de mi consuegra aquella Nochebuena antes de que se desplomara. Lo guardé en una bolsa sellada que había preparado con anticipación. Esa noche entendí que ya no estaba buscando dudas. Estaba buscando pruebas. Antes de regresar a mi habitación, miré la puerta cerrada de mi hija. Durante unos segundos pensé en entrar, en sacudirla de los hombros, en gritarle que me dijera la verdad. Pero la verdad rara vez sale cuando se le arranca a la fuerza. Yo necesitaba algo más sólido que palabras, algo que no pudiera negar. A la mañana siguiente, mientras ella se preparaba para ir a la clínica, fingí un mareo para quedarme en casa. Apenas se fue, empecé a revisar la cocina con más detenimiento. Cajones, alacenas, el mueble donde guardamos los productos de limpieza. Nada. Todo estaba ordenado con una pulcritud sospechosa. Entonces recordé algo casi insignificante. La noche de la cena, mi hija había llegado con una mochila pequeña, además de la bandeja de cupcakes. Dijo que venía directo del trabajo y que luego se iba a quedar a dormir. Esa mochila ya no la vi después. Fui a su habitación y comencé a buscarla. Estaba escondida en el fondo del armario, detrás de unas cajas viejas. La saqué con cuidado. Dentro encontré maquillaje, ropa interior, su cargador y un compartimento oculto cosido a mano. Llevaba años cosiendo botones rotos. Mis dedos reconocieron de inmediato ese tipo de costura apresurada. Descorrí el cierre. Dentro había guantes de látex, una jeringa pequeña vacía y una hoja doblada en 4. La abrí con manos temblorosas. Era una impresión con instrucciones claras. Dosis, tiempos de absorción, síntomas esperables, margen de error. Todo detallado como una receta médica. En la parte superior podía leerse, subrayado, administrar disuelto en alimentos dulces para minimizar el sabor. Me senté en la cama con ese papel entre las manos. El mundo se convirtió en un zumbido lejano. Ya no había manera de engañarme. Mi hija no solo había intentado matar, lo había estudiado, lo había preparado. Lo había ensayado en silencio mientras yo seguía creyendo que aún la conocía. Guardé todo exactamente como lo encontré. Cada objeto volvió a su lugar. El frasco de la basura, la hoja, la jeringa,
Los escondí en una caja de metal antigua donde yo guardaba cartas viejas de mi difunto esposo. Nadie revisaría allí. Nadie, excepto yo. Más tarde fui a la clínica. Mi consuegra estaba despierta, débil, con la voz apenas un hilo. Cuando entré, me miró como si me viera por primera vez de verdad. «Me salvé por poco», susurró. «Sí», respondí, «por muy poco». No sabía si ella sospechaba algo. Su mirada, por primera vez en años, no fue de desprecio, fue de miedo. Ese mismo día, al volver a casa, encontré a mi hija hablando por teléfono en voz baja en la sala. «No, no funcionó», decía, «pero puede intentarse otra vez. Hay que ser pacientes». Me quedé inmóvil en la puerta, sin que ella me viera. Mis piernas temblaron. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. «Puede intentarse otra vez». Esa frase selló mi destino. Esa noche comprendí que ya no estaba viendo solo un crimen pasional o desesperado. Estaba frente a una decisión repetida, a una voluntad que no se detendría con un solo fallo. Y entonces algo cambió en mí. Hasta ese momento yo había dudado entre proteger a mi hija o proteger la verdad. Esa noche entendí que había una tercera opción más poderosa: proteger a mi nieta. Porque si ella era capaz de envenenar a su suegra por dinero, ¿qué no sería capaz de hacer más adelante? Me encerré en mi habitación y saqué la caja de metal. Coloqué las pruebas sobre la cama una junto a la otra. El frasco encontrado la primera noche, el segundo frasco, la jeringa, la hoja con instrucciones. Todo encajaba como las piezas de un rompecabezas cruel. Lloré en silencio. No por la traición. Lloré por la niña que yo había parido, por la mujer que yo había ayudado a construir, por el monstruo que había nacido de mis propias entrañas sin que yo lo viera venir. A partir de esa noche ya no podía fingir ignorancia, ya no podía refugiarme en la negación. Sabía demasiado. Y el conocimiento, cuando es así de brutal, se convierte en una carga que no permite volver a cerrar los ojos. La basura de mi cocina había revelado más verdad que cualquier confesión. Y ahora la decisión era mía: denunciar a mi propia hija o permitir que lo intentara otra vez. Pero había algo que yo ya había decidido sin darme cuenta. No permitiría que la muerte volviera a sentarse a mi mesa disfrazada de postre. Nunca más. No dormí en toda la noche. Me quedé sentada al borde de la cama, con la caja de metal apoyada sobre las rodillas, sintiendo su peso como si dentro no hubiera objetos, sino cuerpos. Cada frasco, cada papel, cada guante era una prueba, pero también una herida abierta en mi alma. Escuché a mi hija moverse por el pasillo en la madrugada, ir al baño, beber agua, suspirar. La escuché vivir con total normalidad mientras yo me desmoronaba en silencio. Al amanecer, preparé el desayuno como todos los días: café, pan tostado, un poco de fruta. Nada distinto, nada sospechoso. Cuando ella entró a la cocina, me miró con la misma expresión tranquila de siempre. Esa normalidad fue el golpe más duro de todos. «¿Cómo está tu suegra hoy?», pregunté con aparente indiferencia. «Estable», respondió. «Los médicos dicen que seguirá mejorando». «¡Qué alivio!», dije mirándola a los ojos. Hay gente que no soporta que sus planes fallen. Su mano tembló apenas un instante al llevar la taza a los labios. Lo vi, pero se recompuso enseguida. «Estás muy nerviosa por todo esto, mamá», dijo. «Te está afectando». «Puede ser», respondí. Cuando uno se da cuenta de quién tiene en su propia mesa, es normal sentirse así. No insistí. Las palabras flotaron entre nosotras como un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. Yo no buscaba una confesión directa. Aún no. Necesitaba que se sintiera segura, confiada, porque solo así bajaría la guardia. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ese mismo día, por la tarde, la vi revisar documentos en su computadora con una ansiedad mal disimulada. Noté cómo sonreía al leer ciertos correos. Me acerqué con un pretexto cualquiera y alcancé a leer por encima de su hombro una frase que me heló la sangre. «Cuando ella falle, el trámite se agiliza». Cerró la pantalla de inmediato al notar mi presencia. «Solo cosas del trabajo», dijo. «Claro», respondí. «Siempre has sido muy responsable. Aquella noche fui al cuarto de mi nieta cuando todos dormían.
La observé largo rato, su respiración tranquila, su peluche apretado entre los brazos, su inocencia intacta. El miedo que sentí por ella fue lo que terminó de sellar mi decisión. Ya no se trataba solo de lo que había ocurrido, se trataba de lo que podía ocurrir si yo seguía callando. A la mañana siguiente fingí una caída en la cocina. Nada grave, solo un golpe en la pierna. Lo suficiente para que mi hija creyera que yo estaba débil, vulnerable, confundida. Vi cómo su rostro se tensó apenas durante unos segundos, no por preocupación real, sino por cálculo. «Deberías descansar más, mamá», dijo. «Con tu edad, cualquier descuido puede ser peligroso». «Lo sé», respondí. «Por eso quiero dejar todo en orden». Esa frase captó su atención. «¿A qué te refieres? ¿A mis papeles? ¿A mis ahorros? ¿A la casa? Uno nunca sabe cuándo puede pasar algo». Sus ojos brillaron con algo que no era ternura, era expectativa. «Es lo más lógico», dijo. «Yo puedo ayudarte con eso». Sonreí por dentro con una amargura que quemaba. «Sí», respondí. «Me sentiría más tranquila si me ayudaras». Esa misma tarde la llevé, sin que sospechara mis verdaderas intenciones, a hablar con un viejo conocido de la familia, un abogado que llevaba años tramitando herencias y testamentos en el pueblo. Yo fingí interés por mis propios bienes, por dejar todo en regla para mi hija y mi nieta. Ella participó con entusiasmo, haciendo preguntas que delataban más de lo que creía ocultar. «En ciertos casos», explicó el abogado, «si hay incapacidades o fallecimientos recientes en la familia, pueden acelerarse algunos trámites». Vi cómo mi hija se tensaba, atenta a cada palabra. «Por ejemplo, si alguien cae en coma», preguntó. El abogado levantó la vista sorprendido. «Eso es muy delicado, señorita». Yo fingí desconcierto. «¿Qué cosas se te ocurren?», dije. «Solo estamos hablando de previsión». Ella bajó la mirada, pero vi cómo su mente seguía calculando. Aquella visita me confirmó que no solo mi suegra estaba en peligro. Yo también lo estaba. Mi hija ya no tenía límites claros. Todo era un medio para llegar al dinero. Esa noche volví a abrir la caja de metal. Conté las pruebas una por una. Saqué fotografías. Guardé copias en una memoria. Escondí una parte fuera de la casa, en el viejo cobertizo del jardín, dentro de una maceta rota tapada con tierra seca. Si algo me pasaba, alguien tendría que encontrar aquello. También dejé una carta escrita de mi puño y letra, dirigida a mi yerno. No la envié aún, solo la guardé. Una madre siempre guarda una última bala para cuando la verdad ya no puede esperar. Durante los días siguientes fingí una fragilidad mayor. Caminaba despacio, exageraba mareos, pedía ayuda para cosas simples. Vi cómo ella se volvía más atenta, no por cariño, sino por oportunidad. Empezó a prepararme comidas especiales, sopas, tés, suplementos. Yo aceptaba todo, pero nunca probaba nada sin antes cambiar discretamente los recipientes, exactamente como había hecho aquella Nochebuena. El espejo comenzó a mostrarme una mujer que ya no reconocía, una madre actuando contra su propia hija, una anciana aprendiendo a desconfiar de la sangre que ella misma había formado. Era una guerra silenciosa, jugada en susurros y miradas. Una noche, al escucharla hablar por teléfono en la sala, confirmé mis peores temores. «Sí, todavía no», dijo, «pero ya está débil. Es cuestión de tiempo». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Esa misma madrugada supe que ya no bastaba con vigilar, no bastaba con proteger. Había llegado el momento de usar su propia ambición como anzuelo, porque a veces, para salvar a un inocente, hay que dejar que el culpable crea que va a ganar. Y yo estaba lista para hacerle creer eso a mi propia hija, aunque ese juego pudiera costarme para siempre su amor, o incluso mi vida. A partir de esa madrugada, cada paso que di fue medido con una precisión que jamás creí posible en mí. Yo, que durante toda mi vida había sido una mujer simple, dedicada al hogar y a los silencios, me convertí en alguien que observaba cada gesto, cada palabra, cada respiración de su propia hija como si estuviera descifrando un idioma desconocido. Ya no actuaba por impulso, actuaba por estrategia. Comencé por lo más delicado. Sembrar la idea de que su plan avanzaba sin obstáculos. Me mostré cada vez más débil. Dejé de insistir en salir. Exageré mis mareos. Fingí confusión con fechas y nombres. Una tarde incluso
Dejé caer por accidente mi caja de pastillas frente a ella, mezclando todo sobre la mesa. Cada vez están más desordenadas, murmuré. A veces temo tomar algo equivocado. Vi cómo su mirada se posó en las pastillas con un interés que no intentó disimular del todo. Yo puedo ayudarte a organizarlas, mamá, dijo con una dulzura que me erizó la piel. Gracias. Me sentiría más segura contigo, respondí. Ese fue mi primer anzuelo. Días después comencé a hablar en voz alta, como si pensara sola, sobre herencias, sobre testamentos, sobre lo cansada que me sentía de pelear con la vida. A veces pienso que ya cumplí mi tiempo, dije una noche mientras cenábamos. No quiero ser una carga. Ella levantó la vista con rapidez. No digas eso, mamá. Pero sus ojos brillaron de un modo traicionero. No era dolor, era expectativa. Solo quiero dejar todo en orden, continué. Para ti, para tu hija. Desde ese día empezó a tratarme con una atención casi excesiva. Me preparaba infusiones, me llevaba comida a la cama, me arropaba por las noches. Cualquiera habría pensado que era una hija ejemplar cuidando de su madre anciana. Yo sabía que cada gesto era una inversión. Mientras tanto, en silencio, yo hacía avanzar el verdadero plan. Una mañana fui sola a visitar a mi consuegra a la clínica. Estaba más consciente, débil, pero viva. Cuando entré, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Tú», dijo con dificultad. «Vine sola», respondí. «Nadie sabe que estoy aquí». Guardó silencio. Me senté a su lado. «Su vida sigue corriendo peligro», le dije sin rodeos. Intentó incorporarse, alarmada. «¿Qué dices? ¿Que quien intentó matarla no se detuvo y volverá a intentarlo?» Sus ojos se llenaron de terror. «¿Fue ella?» No respondí de inmediato. Le bastó mi silencio. «Tengo pruebas», añadí, «pero no puedo entregarlas aún. Si lo hago ahora, mi nieta quedaría en medio del escándalo. Y sigo siendo madre, aunque esa verdad me esté partiendo». Durante días conversamos en secreto. Yo llevaba información fragmentada. Ella me contaba cosas que yo no sabía, presiones que mi hija ejercía, insinuaciones constantes sobre la herencia, discusiones con su propio hijo antes de su muerte. Descubrí que también habían intentado convencerla de cambiar su testamento recientemente, aprovechando su convalecencia. «Quiere que firme unos papeles cuando esté confundida», me confesó. «Dice que es solo una formalidad». «No firme nada», le advertí. «Aún no». Mientras tanto, en casa, mi hija se volvía cada vez más impaciente. Yo lo notaba en sus silencios largos, en sus llamadas en voz baja, en el modo en que consultaba constantemente su teléfono. Una noche la escuché decir: «No, todavía no, pero pronto». Mi caída fingida avanzaba. Un día incluso dejé que me llevara al médico por un desmayo. Le dije al doctor, delante de ella, que me sentía demasiado cansada para vivir. El médico no sospechó nada grave, pero su actitud de hija preocupada fue impecable frente a los demás. A solas, su paciencia se agotaba con rapidez. «Te estás volviendo inestable, mamá», me dijo. «A veces pienso que necesitas una residencia». Aquello fue un aviso, y también una confesión anticipada del siguiente paso que planeaba. Entonces ejecuté la segunda fase de mi plan. Llamé al mismo abogado con el que habíamos hablado días atrás. Fui sola. Le pedí que preparara un testamento nuevo a nombre de mi hija, dejando claro que ella sería mi única heredera, con cláusulas simples, rápidas. Él se sorprendió, pero accedió. «¿Estás segura de esto?», preguntó. «Totalmente», respondí. «Pero aún no quiero que lo firmemos, solo quiero que esté listo». Esa misma noche dejé caer el comentario en la cena. «Hoy fui al abogado», dije con voz cansada. «Estoy pensando en dejarte todo». Ella soltó el tenedor sin querer. «¿De verdad?». «Sí», respondí. «Ya no quiero cargar con nada». Desde ese día su trato se volvió casi servil. Me trajo flores. Me hablaba con ternura exagerada. Me besaba la frente. La máscara del cariño perfecto se volvió grotesca. Mientras tanto, yo tomaba fotografías de todo. Guardaba registros de sus llamadas, de sus mensajes, de sus cambios de actitud. Y sobre todo, vigilaba cada alimento que me ofrecía. Una noche, al levantarme para ir al baño, la sorprendí en la cocina, inclinada sobre mi taza de té. «No podía dormir», dijo con rapidez. «Te preparé algo caliente». «Gracias, hija», respondí. Tomé la taza con cuidado, la llevé a mi habitación,
y la vacié lentamente en el desagüe. A la mañana siguiente fingí haber dormido profundamente. El té me hizo muy bien, le mintí. Ella sonrió, satisfecha. Pero lo que mi hija no sabía era que el médico que yo había visitado por mi supuesto desmayo ahora también formaba parte de mi red de seguridad. Le había contado todo, absolutamente todo, y él, al igual que mi consuegra, esperaba el momento preciso. Yo no buscaba una detención inmediata. Buscaba que se delatara sin escapatoria posible. Una semana después, mi hija me dijo algo que selló la etapa final del plan. El abogado de mi suegra quiere que ella firme unos papeles pronto, antes de que empeore. Levanté la vista con fingida preocupación. ¿Papeles de qué tipo? ¿De herencia? ¿Por si acaso? Sus ojos brillaron como nunca. Yo asentí lentamente. Tal vez sea lo mejor, dije. Uno nunca sabe cuánto tiempo queda. Esa noche fui de nuevo a la clínica sin que nadie lo supiera. Le conté todo a mi consuegra. Le pedí una sola cosa, firme, pero firme con la fecha equivocada, y dejé que ella crea que ganó. Ella me miró con una mezcla de miedo y odio. ¿Y después? Después, se hará justicia. Al volver a casa me senté frente al espejo. Vi a una mujer de 66 años con los ojos cansados, las manos arrugadas y el corazón aún palpitando de dolor por la hija que estaba a punto de perder. Pero también vi algo nuevo en ese reflejo: determinación. Porque ya no solo estaba luchando contra la ambición de mi hija, ahora estaba jugando contra el tiempo, contra su impaciencia y contra su propio veneno. Y cuando ella creyera haber ganado, yo le quitaría todo. La segunda Nochebuena llegó envuelta en una calma falsa, como esas aguas quietas que esconden corrientes mortales bajo la superficie. La clínica había autorizado a mi consuegra a pasar la velada en casa con cuidados especiales. Aquello era exactamente lo que mi hija quería oír. Desde que supo de esa posibilidad, la vi moverse por la casa con una energía nerviosa, preparando detalles, organizando la cena, llamando por teléfono más de lo habitual. Todo debía ser perfecto. Todo debía ocurrir esa noche. Yo seguía actuando mi papel de anciana cansada. Caminaba lentamente, pedía ayuda para cosas simples, sonreía con una dulzura que ya no sentía. Por dentro, el corazón me latía como un tambor de guerra. Sabía que estábamos a horas del desenlace. La consuegra llegó al atardecer en una silla de ruedas, acompañada por una enfermera. Mi hija corrió a recibirla con una emoción que no pudo disimular. Yo observé cada gesto en silencio. La abracé con suavidad, y ella me sostuvo la mano por un instante más de lo normal. En sus ojos vi un miedo contenido, y también determinación. Ella también sabía que esa noche todo se decidiría. La mesa volvió a llenarse de luces, de copas brillantes, de adornos rojos, como el año anterior. La misma música suave, el mismo olor a comida caliente, pero nada era igual. Esta vez yo conocía el veneno, y ella creía que yo no sospechaba nada. «Esta Navidad será diferente», dijo mi hija levantando la copa. «Todos juntos, como debe ser. Brindamos». Yo apenas humedecí mis labios. Durante la cena, mi hija se levantó varias veces a la cocina. Preparaba infusiones, tés, pequeños platos digestivos para su suegra. En uno de esos viajes preparó también una bebida para mí. La vi servirla con una concentración excesiva. La trajo hasta mi sitio. «Para que te sientas mejor, mamá», dijo con una sonrisa cuidadosa. Tomé la taza con ambas manos. Le sonreí. «Gracias, hija». Esperé a que girara el rostro. Con un movimiento lento, casi imperceptible, intercambié las tazas entre mi consuegra y yo, exactamente como había hecho un año antes. Nadie lo notó. Nadie, excepto ella. Vi el brillo de alarma en sus ojos durante una fracción de segundo. Luego, recuperó la sonrisa. Los minutos comenzaron a pasar con una lentitud insoportable. Yo fingía beber a pequeños sorbos. Mi consuegra hacía lo mismo. La conversación seguía su curso nervioso, forzado. Mi nieta reía con los lazos del mantel, y mi hija miraba sin cesar los dos recipientes, esperando. 15 minutos después, su rostro perdió el color. No fue mi consuegra la primera en sentir el impacto. Fue ella. Se llevó la mano al pecho, respiró con dificultad. Sus ojos se abrieron desorbitados.
La taza cayó al suelo y se hizo añicos. El silencio se volvió denso, irreal. «¿Qué te pasa?», preguntó su esposo, levantándose al instante. Mi hija intentó hablar, pero solo emitió un gemido ahogado. Su cuerpo comenzó a temblar de forma violenta. Cayó de rodillas frente a todos, con espuma formándose en las comisuras de los labios. Mi yerno gritó su nombre. Yo me levanté con una calma que no sentía. Fui hasta el teléfono y marqué el número que llevaba semanas esperando usar. «Es ahora», dije con voz firme. «Todo está ocurriendo». La enfermera reaccionó de inmediato. Llamó a la ambulancia. Mi consuegra me miró con terror absoluto. «¿Qué hiciste?», susurró. «Nada», respondí. Solo dejé que bebiera su propia prisa. La policía llegó junto con la ambulancia. Los agentes entraron con rapidez, guiados por la enfermera que ya había sido instruida. Los paramédicos se llevaron a mi hija en una camilla, inconsciente. Uno de los agentes se acercó a mí. «¿Usted es la persona que hizo la llamada?». «Sí». Le entregué la memoria, la copia de la hoja con instrucciones, los frascos, la jeringa, las grabaciones, los registros médicos, las fotografías. Todo lo que llevaba semanas guardando con el alma en vilo. «Aquí está la verdad completa», dije. «Y también la del intento anterior». Mi yerno miraba sin comprender. Mi consuegra lloraba en silencio. La casa se convirtió en un campo de caos controlado. Preguntas, pasos apresurados, luces de patrullas entrando por las ventanas. Horas después, en el hospital, mi hija despertó esposada a la camilla, bajo custodia policial. El veneno no había sido letal para ella por una simple razón. Yo había cambiado la dosis días antes, lo suficiente para que se delatara, no para que muriera. Me permitieron verla brevemente. Cuando entré a la sala, ella me miró con odio absoluto. «Tú», susurró. «Todo fue por tu culpa». «No», respondí con firmeza. «Todo fue por tu ambición». «Yo solo quería asegurar el futuro de mi hija», gritó con los ojos llenos de rabia. «Tú nunca entendiste lo que es vivir sin nada». «Yo viví sin nada, y sin veneno», le dije. «Tú viviste con todo, y con muerte en las manos». Intentó incorporarse, pero las esposas lo impidieron. Lloró, gritó, me insultó. Yo permanecí inmóvil. Ya no lloraba por ella. Días después se hizo pública la investigación. Intento de homicidio agravado, manipulación de sustancias, premeditación, uso de documentos falsos. La avalancha era imparable. Mi consuegra declaró. Por primera vez, dijo toda la verdad. Mi yerno, destruido, admitió todo lo que había sospechado en silencio durante meses. La red de mentiras se derrumbó pieza por pieza. Cuando llevaron a mi hija al juzgado, la vi pasar frente a mí con la cabeza baja. Sus ojos buscaron los míos. No había perdón en ellos. Tampoco lo buscaban ya. Porque el perdón no siempre salva. A veces solo confirma que el daño fue demasiado profundo. Esa fue la Navidad que terminó entre sirenas, esposas y lágrimas. La Navidad en la que la hija que yo había criado dejó de existir para siempre como yo la conocía. Y también fue la Navidad en la que, por primera vez, dejé de temblar. Porque la verdad, aunque duela como un cuchillo, también libera. El silencio que quedó después de aquella Nochebuena no fue un silencio común. Fue un silencio que pesaba, que se metía en los rincones de la casa como un polvo invisible. Durante días apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi hija esposada, gritando mi nombre con odio, llamándome traidora, y al mismo tiempo veía el rostro de mi nieta, dormida en mis brazos, ajena a todo el infierno que había crecido dentro de su propia madre. Mi hija sobrevivió al veneno. Los médicos dijeron que había sido suficiente para poner en riesgo su vida, pero no para quitársela, y así debía ser. Yo nunca quise su muerte, quise su verdad. Quise que viviera para enfrentar lo que había hecho. La investigación avanzó con una rapidez cruel. Las pruebas eran contundentes. Los frascos, la jeringa, la hoja con las instrucciones, los registros de sus búsquedas, los testimonios de los médicos, las llamadas grabadas sin que ella lo supiera. Todo apuntaba en una sola dirección. Intento de homicidio agravado, premeditación. Y el agravante más doloroso había sido contra su propia suegra, y también contra su propia madre. Cuando me llamaron a declarar, caminé por los pasillos del juzgado,
como si cruzara un umbral del que jamás podría volver. Nunca imaginé que diría aquellas palabras en voz alta, que mi propia hija había intentado matar. Cada frase era un clavo que atravesaba mi pecho, pero no titubeé. Pensé en mi nieta. Pensé en todas las veces que yo misma había callado injusticias por miedo, y esta vez no iba a callar. Mi hija me miró desde el otro lado de la sala. Sus ojos no pedían perdón, exigían, como si aún creyera que yo le debía algo. Tal vez le debía muchas cosas como madre, pero no le debía el silencio ante un crimen. Cuando terminó la audiencia, el juez dictó prisión preventiva mientras continuaba el proceso. Mi hija fue llevada nuevamente a la celda. Su esposo, mi yerno, se desplomó en un banco con el rostro entre las manos. No supe qué decirle. Él había vivido cegado por la ambición de ella, igual que yo me había cegado por el amor de madre. Esa misma semana, empezó la batalla por la custodia de mi nieta. Nadie quería que la niña permaneciera con su madre en esas condiciones. Yo fui la primera en presentarme, con mis 66 años llenos de arrugas, con mis manos cansadas, con mi corazón herido, pero limpio. La trabajadora social me visitó varias veces. Revisó la casa, habló conmigo, con vecinos, con la escuela. Mi consuegra declaró a mi favor. Incluso mi yerno, destrozado, apoyó mi solicitud. Un mes después, la resolución llegó. La custodia provisional de mi nieta me fue otorgada a mí. El día que me la entregaron, la niña me miró con ojos llenos de preguntas que no sabía cómo responder. La abracé con una fuerza que me partió el alma. ¿Dónde está mi mamá?, preguntó con voz baja. Tragué saliva. Tu mamá tiene que arreglar cosas muy importantes, mi amor, pero tú estás a salvo conmigo. No preguntó más. Se abrazó a mi cuello como cuando era más pequeña, y comprendí que aquel abrazo era la razón por la que yo había tenido la fuerza de llegar hasta el final. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta. La casa volvió a llenarse de silencios distintos. El silencio de las noches tranquilas, del estudio de mi nieta, de sus risas tímidas frente al televisor. Yo aprendí a ser abuela madre. Aprendí a acompañar sin sofocar, a cuidar sin vigilar con miedo. Cada mañana la llevaba a la escuela de la mano, como si el tiempo hubiera retrocedido para darme una segunda oportunidad. Mi hija fue finalmente procesada. La condena llegó junto con una confesión parcial. Admitió haber planeado todo por la herencia. Admitió que su odio hacia su suegra era antiguo, pero negó haber querido hacerme daño a mí. Esa fue su última mentira. Yo sabía la verdad. Aquella Nochebuena, el cupcake había sido para mí. Nunca volví a verla como hija. La vi solamente como una mujer que eligió un camino del que ya no podía volver. No guardé rencor. El rencor también es una cárcel. Guardé distancia, que a veces duele más que cualquier grito. Mi consuegra, por su parte, jamás volvió a ser la misma. El veneno no la mató, pero le quitó parte de su arrogancia. Cambió su testamento. Perdió poder dentro de su propia familia. Y por primera vez me miró sin desprecio. «Me salvaste la vida», me dijo un día en voz baja. «No la salvé yo», respondí. «Se la salvó usted misma al llegar tarde a esa mesa». Nuestras miradas ya no tenían guerra. Solo una tregua triste entre dos mujeres que habían sido usadas por la misma ambición. Una tarde, mientras veía a mi nieta hacer la tarea, el teléfono sonó. Era la prisión. Mi hija pedía verme. Pensé mucho antes de aceptar. Fui una semana después. Me permitieron entrar a una sala fría, con una mesa de metal entre nosotras. Estaba más delgada, más gris. «Mamá», susurró. La miré largo rato. «Ya no puedo salvarte de lo que hiciste», respondí. «Pero tu hija está bien. Eso es lo único que puedo prometerte». Lloró en silencio. No hubo reproches, no hubo perdón, solo un final que no se cierra del todo. Hoy escribo estas últimas líneas sentada en la cocina, viendo a mi nieta pintar en el suelo. El árbol de Navidad volvió a levantarse este año. Las luces brillan de nuevo. Ya no tengo miedo de los postres, de las tazas, de las manos que se acercan a mi mesa. El mal fue nombrado, y cuando el mal se nombra, pierde poder. Yo también perdí mucho. Perdí una hija. Perdí la imagen de la madre que creí haber sido. Perdí una ilusión que nunca volverá. Pero gané algo más fuerte que todo eso. La verdad, la conciencia limpia y la posibilidad de criar a una niña lejos del veneno que casi la deja sin abuela y sin madre.
A veces, cuando la casa queda en silencio, miro mis manos, aquellas manos envejecidas que un día intercambiaron 2 platos por instinto, aquellas manos temblorosas que buscaron en la basura lo que nunca debió existir, aquellas manos que firmaron una solicitud de custodia con lágrimas cayendo sobre el papel. Esas manos ya no tiemblan, porque la traición casi me quita la vida, la verdad casi me rompe el corazón, pero la justicia me devolvió el alma. Y ahora, a mis 66 años, puedo decir algo que jamás pensé decir después de aquella Nochebuena. Sobreviví a mi propia hija, y convertí la muerte que me preparó en la vida que hoy sostengo con mis brazos. Hoy mi nieta duerme en la habitación contigua. Escucho su respiración tranquila y siento algo que durante mucho tiempo me fue negado. Paz. No es una paz perfecta, porque la vida no lo es. Es una paz hecha de cicatrices cerrándose, de silencios que ya no duelen, de mañanas que no comienzan con miedo. Perdí a una hija y esa herida jamás se borra. Hay dolores que no se curan, solo se aprenden a llevar. Todavía hay días en que recuerdo su risa cuando era niña, sus primeras palabras, el calor de su mano pequeña en la mía, y entonces el corazón se me aprieta por todo lo que pudo ser y no fue. Pero también hay días en que miro a mi nieta y comprendo que no todo está perdido, que la historia no terminó en la oscuridad. Aprendí que el amor de madre no siempre salva, pero la verdad sí puede salvar a los inocentes. Aprendí que callar no es proteger, y que a veces, para evitar una tragedia mayor, hay que romper el propio corazón. También aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, ni siquiera a los 66 años. Mi mesa volvió a tener postres, risas tímidas, dibujos infantiles. Y cada Nochebuena, cuando prendo las luces del árbol, agradezco en silencio por haber escuchado aquella voz interior que me salvó la vida. Porque si algo me dejó esta historia, es la certeza de que los instintos también son una forma de sabiduría. Hoy sigo de pie, más cansada, sí, pero más libre que nunca. Y ahora, si escuchaste esta historia hasta el final, te invito de todo corazón a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias que nacen del dolor, pero también de la esperanza. Déjame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta leer los comentarios. Gracias, de verdad, por quedarte conmigo hasta el final.